Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Amén, hermano. Abramos nuestra Biblia en el libro de Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Y leemos la palabra del Señor con la bendición del Padre, con la autoridad del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Diga conmigo, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. A que esta verdad, Señor, presente, se revele, Señor, en nuestro espíritu. Y que podamos ver, Señor, lo más nítido posible a Cristo, Señor, a través de este mensaje. Que tú impartas sabiduría, imparta, Señor, revelación en nuestro entendimiento. Cuando recibamos el conocimiento de tu palabra. Tu palabra es Cristo. Gracias, Señor, te damos. Amén. Hoy vamos a ver un tema muy interesante que tiene como título las inquebrantables columnas, nación espiritual. Porque es muy importante, amada iglesia, que en este año nosotros podamos entender lo que el Espíritu Santo de Dios va a comenzar a actuar en nuestras vidas a causa del Evangelio de Cristo. Y ese Evangelio no es algo que viene a nosotros porque estamos mal o porque estamos necesitados. El Evangelio, hermano, nos invita a que nos sumemos a la vida que Él brinda. Nos invita a que nosotros entremos en esa actividad, en esa potencia, en ese poder que Él nos ha ofrecido solo por la gracia de Cristo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y es que el Evangelio no pertenece a ningún sistema filosófico, ni mucho menos a ninguna religiosidad, sino que el Evangelio, hermano, es mucho más que eso, de los sistemas religiosos y de esos sistemas filosóficos, sino que el Evangelio está vivo. Y si está vivo, es porque hay una actividad dentro del Evangelio. Y si el Evangelio está vivo, usted está vivo. Repito, y si el Evangelio está vivo, usted está vivo. Porque el Evangelio se trata de una persona que se llama Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y es por eso que este Evangelio nos ha sido anunciado por Jesús y luego por los apóstoles. Y que a través de este Evangelio usted y yo hemos alcanzado su gracia, su perdón. Y cuando está el Evangelio de Dios, hermano, entra la vida. Cuando tú y yo, hermano, estábamos en nuestro delito y en nuestro pecado, andábamos muertos. Aunque estamos caminando, hermano, en la vida sin Cristo, andábamos muertos. Pero ahora, estando presente Cristo, estando presente el Evangelio del Señor Jesús, ahora nos ha dado una actividad, nos ha dado una potencia, nos ha dado poder y nos ha dado la vida eterna. Por eso, hermano,
referencia de las cosas que están vivas, de lo que estamos viviendo en el Evangelio. Por eso el mismo apóstol Pablo, él habló en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. El mismo Pablo denotó que el Evangelio es poder de Dios. No nos podemos avergonzar de lo que ya Cristo ha hecho en nuestras vidas. No nos podemos nosotros desviar y descuidar una salvación tan grande que ya el Señor nos dio y nos impartió la vida. Porque la semilla de la palabra de Dios cayó en buen terreno, que es tu corazón, y está dando fruto, y está dando más fruto para la gloria del Señor. Y esa semilla, hermano, sigue germinando y da fruto. La semilla que ha caído en el campo es el campo de tu corazón. Me hace recordar también, hermano, la inevitable referencia del Evangelio, de estas cosas vivas que estamos hablando, con lo que le sucedió al hijo pródigo que vuelve a la casa de su padre. Cuando él reflexionó, cuando había gastado toda con la prostituta, en fiesta, con los amigos, con los juegos de azar, él se puso a pensar y dijo: en la casa de mi padre hay alimento, en la casa de mi padre hay vivienda. Se puso a pensar en todo lo que había derrochado. Y él pensando, hermano, en su intimidad, dentro de sí, él decía: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y dígale a su hermano que tiene así al lado: el Evangelio vivo produce actividad. El Evangelio vivo no es para que tú seas uno más del montón. Repito, el Evangelio vivo no es que te va a hacer a ti uno más del montón. El Evangelio vivo es para los hijos. Dije que el Evangelio vivo es para los hijos. ¿Y cuántos hijos hay aquí en esta casa? Por eso, hermano, es inapelable. Cuando este hombre pudo meditar dentro de sí, dijo: me levantaré y me iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti, he pecado contra tu casa, pequé contra el cielo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Dígale que tiene el lado arrepentimiento. Y el padre, cuando ve a lo lejos a su hijo, sale, hermano, corriendo, y el hijo, cuando va al encuentro de su padre, le repite y le dice: Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, contra tu casa. En otras palabras le dijo: Padre, te he avergonzado, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Llevándolo, hermano, a la verdad presente. Ahí el Señor está restaurando su vida, su corazón, a través de la gracia, a través del Evangelio vivo que Jesucristo estaba presentando, y que a través de ese Evangelio, hermano, no lo iba a dejar como jornalero, porque el Evangelio, hermano, no es para gente que esté pasiva, sino es para gente que esté activa, que esté en movimiento, que esté, hermano, haciendo la obra de Dios. Y dijo: no me conviene a mí tener jornalero, a mí me conviene a ti tener su hijo. Alaba la gloria del Señor. Hay alguien en esta casa que se para y le dice: gracias, Señor, porque yo soy tu hijo. Hay alguien en esta casa que dice: gracias, Señor, porque yo soy tu hija. Yo no soy jornalero, yo soy tu hija. Yo no soy oveja, yo soy tu hija. Yo entiendo el propósito eterno en mi vida. Cuando el hijo se da cuenta, hermano, y entendió el propósito eterno de su padre,
Porque todo hijo vuelve a su casa. Todo el que es hijo, repito, vuelve a su casa. Porque el hijo sabe que en la casa de su padre hay misericordia, hay gracia. Sabe que en la casa de su padre hay amor. Y aunque él haya despilfarrado todo, hubo un arrepentimiento genuino. Y díganle a su hermano, es inevitable la referencia de las cosas vivas. Primero, la palabra comienza con una semilla que es sembrada en el campo. Esa palabra es Cristo. El campo es el corazón. Después, hermano, viene la parte del hijo que vuelve a la casa de su padre. Dios ha cambiado tu pasividad por ser un hombre y una mujer activa dentro y fuera de la obra de Dios. El apóstol Pablo se dio cuenta. Y Pablo escribió en Efesios capítulo 3, versículo 17 al 19. Vamos a buscarlo en nuestra Biblia. Pablo se da cuenta y él le dice a la iglesia de Efesios: arraigados y cimentados. Mire lo que dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de conocer el amor de Dios. Dígale a su hermano que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, de toda esa pleroma, de todas esas riquezas de gloria. Pablo le está diciendo: no te conformes nada más, confía en Dios, en sus profundidades, confía en la plenitud de Dios, de aquel que todo lo llena en todo. No podemos, dígale a su hermano que está ahí al lado, arrancar este año en pasividad. Dios nos ha llamado a estar activos dentro y fuera de la congregación, predicando el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Hay alguien en esta casa que dice amén. Por eso Pablo le dice: ustedes son edificio de Dios. Más adelante dice: labranza de Dios. Primera de Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio no pertenece a los sistemas filosóficos. Los sistemas humanos han querido encapsular los diseños divinos de Dios. Los sistemas religiosos han querido encapsular el diseño de Dios. Esos sistemas babilónicos. Pero es que el sistema de Dios está vivo. El diseño de Dios está vivo. Y la iglesia es el diseño divino de Dios. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Aleluya. Entonces, ¿a qué me refiero? A que el evangelio tiene una actividad. Efesios 3:20-21 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, diga conmigo, según el poder que actúa en nosotros. Y ese poder está dentro de ti. Ese poder está dentro de ti. Dígale a su hermano: ese poder está dentro de ti. Actúa. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Cuánto le dan la gloria
gloria a nuestro Abba Padre, a nuestro papaíto. Entonces, si el Evangelio tiene una actividad en nosotros, esa actividad va a trascender el entendimiento y el conocimiento. Va mucho más allá de lo que tú y yo podemos conocer, de lo que tú y yo podemos entender. Porque Dios lo que nos pide a nosotros no es tanto, hermano, ni conocerlo ni entenderlo, lo del Señor, sino es obedecerlo. Que aunque hayan cosas que tú no entiendas, sigamos caminando en el nombre de Jesús, porque esas cosas que no entendemos a la larga, hermano, es de Dios, y todo lo que es de Dios termina bien, termina bien. Hay alguien en esta casa que dice amén. Este es un año, hermano, para descubrir o redescubrir, diga conmigo, la actividad verdadera del Evangelio. Dígale a su hermano, este año debemos encontrarnos en verdadera actividad. ¿Sabe por qué? Mire, hermano, el Evangelio tiene una actividad en nosotros. El Evangelio tiene una actividad con nosotros. Cuando digo con nosotros, es cómo oirán si no hay quien le predique. El Evangelio tiene una actividad hacia el mundo. Si callan, si tú callas, si yo callo, Dios levantará otro. Y bíblicamente las piedras hablarán. Alaba la gloria de Dios. Es decir, hermano, que Dios, como si nosotros, Él va a hacer su voluntad. Dígale al que tiene al lado, así que este año no vamos a estar pasivos. Lucas 6, versículo 47 dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Juan 15, verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces, usted se preguntará, apóstol, ¿y cuál es el hacer del Evangelio? ¿Cuáles son las actividades que debemos de hacer? ¿O no serán tomados por el Señor como ociosos? Porque el que sabe hacer el bien y no lo hace, hermano, le cuenta como pecado. No, yo voy a esperar que fulanito de tal lo haga. Yo voy a esperar que los evangelistas, porque ellos tienen la gracia ministerial. Él es evangelista, Dios los ha llamado evangelistas. También Dios llamó a su iglesia que hagamos la obra de evangelista. Alaba la gloria del Señor. Entonces, ¿cuál es el hacer del Evangelio? El hacer verdadero comienza viendo la actividad del Evangelio. Cuando yo veo a Cristo, cuando yo veo que Él entregó su vida por mí y cómo Él ha actuado en mi vida, las cosas comienzan, hermano, a cambiar primero dentro de mí. ¿Cuál es el hacer del Evangelio? El hacer verdadero comienza con la agenda de Dios y no con mi propia agenda. No puede ser con mi propia agenda, no es cuando yo quiero. Predicar, hermano, el Evangelio de Cristo, dígale a su hermano, no es cuando yo quiero, es cuando Dios presenta la escena y que hay que hacerlo para la gloria del Señor. ¿Cuál es el hacer del Evangelio? El hacer verdadero comienza viendo al mundo y sabiendo que el Espíritu tiene una agenda diaria en mi universidad, con los vecinos, con mi familia, en mi diario caminar, donde Dios me lleve, en el autobús. Se me puede presentar de que yo debo de presentar a Cristo y ser parte de la actividad del Evangelio. Porque hay quienes, hermanos, están en las redes sociales para ver lo que otros están haciendo.
y usted ni siquiera se da cuenta. Y dígale al que tiene al lado: ten mucho cuidado de lo que tú miras en las redes sociales, en creer que lo que ves en las redes sociales es lo que está sucediendo, y te quedas ahí pasivo, viendo en las redes sociales, y va pasando el tiempo y te quedas inactivo o pegado en el celular, y te quedas mirando todo, y pierdes un día, 2, 3, 4, una semana, un mes viviendo, y quedaste en tremenda pasividad. ¿Y qué va a pasar con todo ese tiempo que tú no predicaste aquí? ¿Qué va a pasar con todo esto? ¿Qué va a pasar? Entonces, el hacer el evangelio no es cuando tú quieres. Desde cuando tú no le oras a Dios y le dices: Señor, envíame aquí, envíame a mí, preséntame, Señor, a alguien de yo predicarle tu palabra, de presentarle el evangelio vivo. ¿Desde cuándo a alguien tú no le presentas el evangelio de Jesús? En tu trabajo, en la universidad, hay muchas personas que tienen hasta 5 o 10 años de trabajo y ni siquiera saben que tú eres un hijo de Dios. Alaba. Yo cuando voy a un lugar, hermano, ya me identifican a mí como cristiano. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy en plena actividad en el evangelio. Yo no ando en pasividad, yo ando en la actividad, en la potencia, según el poder que actúa dentro de mí, que se llama Cristo. Alaba la gloria de Dios. Pablo lo dijo en Efesios capítulo 3, 21, según el poder que actúa en nosotros. Entonces esa es pasividad. Y la pasividad, dígale al que tiene al lado, es pecado. Hay tiempo de descansar, dígale al que tiene al lado, sí. Pero también, hermano, debemos de estar todo el tiempo activo. Porque si tú vas a estar en una pasividad y eres débil en la fe, comunícaselo a tus hermanos mayores para que estén pendientes de ti. Alaba a Cristo. Tú tienes que ser supervisado en tu pasividad, porque esa pasividad, cuando entra de ti, entra el mal de esta última generación que está pasando a nivel global. Un día de esto nos vamos a encontrar nosotros, hermano, en que la gente, hermano, hoy en día está clamando de que alguien se levante, de que alguien le predique, que le muestre la actividad del evangelio, pero está esperando a alguien, hermano, que verdaderamente le presente lo que es el amor de Dios, porque han caído en la gran decepción universal. Pero la iglesia de Cristo, la iglesia, tenemos la palabra adecuada para sacarlo de la gran decepción global que están viviendo los seres humanos. Esa gran decepción universal, según el poder que actúa en nosotros, Cristo. Entonces, la pasividad es el mal de esta generación. Entonces buscamos congregarnos donde está la gente que hace, pero no estamos dispuestos a ser nosotros los que hacen en la obra. ¿Por qué? Porque estoy en un lugar que los demás hacen, pero yo no voy a hacer. Toca al que tiene nada. Eso no es aquí, hermanito. Aquí en el ministerio Vida Nueva, en el ministerio apostólico Vida Nueva, dígaselo a su hermano, no es así. En sus congregaciones, hija, no es así. Que aunque estamos en actividad, o entra en actividad o entra. Pero ninguno aquí podemos estar calentando un banco. Todos tenemos que estar en actividad. Es una posición, hermano, de inmadurez cuando yo pienso así, cuando no quiero estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Es una posición de inmadurez.
pero que se vuelve un gran peligro y nos expone a las tinieblas, y la tiniebla hace en nuestra vida lo que le venga en gana. ¿Sabe por qué? Porque andamos con los brazos así caídos. Hay tiempo, como dice Salomón, para hacer todo. Yo veo televisión, hermano, veo mi peliculita para la gloria del Señor. También agarro el celular y ustedes lo ven que soy muy activo, ¿verdad que sí? Pero en la actividad del Evangelio, no para perder tiempo. En el Facebook, en la actividad del Evangelio. En el Twitter, en la actividad del Evangelio. En el Instagram, en la actividad del Evangelio. En TikTok, en la actividad del Evangelio. ¿Estamos acá, hermano? Este es el gran mal, hermano, de esta generación. Y si soy inmaduro, toca al que tiene al lado y ojo, mucho más. Se vuelve un gran peligro y las tinieblas nos exponen. Entonces, ¿a qué me refiero? A que los santos están en actividad. ¿Qué dice 2 de Pedro 1:8? Dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que el conocimiento sin fruto es muerte, y no podemos permitir el ocio en nuestras vidas. Ahora, el conocimiento con los frutos del Espíritu da vida. Denle un fuerte aplauso al Señor. Santiago 4:17. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Viene palabra de Dios, le entra por aquí y le sale por allá. Pero la palabra del Señor también nos enseña que debemos hacer buenos oidores. No podemos tomar la pasividad como una alternativa para nuestras vidas. No hay excusa para la pasividad, porque detrás de la pasividad, hermano, hay mala experiencia. Pueden perder un matrimonio, pueden perder una relación, pueden perder hasta un trabajo. La pasividad, hermano, detrás de ella, repito, hay mala experiencia. En esa circunstancia, díganle a su hermano, eso es inaceptable. Nunca permita que una experiencia te deje en pasividad. Ay, no, que a mí me hicieron esto en el otro lugar donde yo estaba. Olvídate, eso quedó atrás. He aquí, todas son hechas nuevas. Alaba al Señor. Olvídate lo que quedó atrás. Olvídate lo que quedó atrás. Si me entiéndete a lo que está delante, el premio, al supremo llamamiento que está en Dios, en Cristo Jesús, como lo dijo el apóstol Pablo. Entiéndete. Una pasividad. Dígale a su hermano, y en el Evangelio no es así, hermano. Si hay experiencias amargas que tú recibiste en tu hogar, cuando niño, cuando niña, si hay experiencias amargas que tú has recibido, hasta en congregaciones que tú antes estabas, con la misma familia, deja eso a un lado, renuncia a ello y entiéndete al premio que se llama Jesucristo. Él es el único que te puede sacar ahí de toda pasividad. ¿Por qué debemos estar activos? Dígale a su hermano, porque el Evangelio está vivo. Dígale que esté al lado, ¿por qué tengo que estar activo? Porque el Evangelio está vivo. Porque no han sido dadas las riquezas espirituales. Cristo te entregó todo. Todo. Las bendiciones espirituales. Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Nos dio toda la plenitud de su gloria. Exhibió públicamente las tinieblas.
Y las tinieblas están ahora bajo nuestros pies, bajo los pies de la iglesia de Cristo. Nos ha dado las riquezas espirituales, nos ha dado los dones, nos ha dado sabiduría, la vida espiritual que no puede ser consumida sin producir frutos. Porque Dios nos va a pedir cuenta, nos va a pedir cuenta. Recuerda la palabra de los talentos. ¿Cuántos se acuerdan? Que el siervo que fue reprendido fue aquel que no hizo nada con lo que el Señor le había entregado. A uno le fue dado 5, lo produjo y entregó 5. A otro le dieron 2 talentos y lo produjo y dio 2 talentos. Pero el que le dieron 1 tenía conocimiento. Yo sé cómo tú eres. Y aún, hermano, nosotros teniendo a Cristo sabemos cómo Él actúa y no nos movemos. Entonces dígale a su hermano, eso es pecado. No podemos esconder lo que ya Dios nos ha entregado en nuestras manos. Repito, no podemos esconder lo que ya Dios nos ha entregado en nuestras manos. No lo podemos esconder. Job capítulo 1 versículos 3 y 4 dice: amado, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesaria escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente en lo que desde antes habían sido destinados para condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Dígale a su hermano, la gracia de Dios no es licencia para estar en el pecado. Alaba a Cristo, alaba a Cristo. No es licencia. Usted es la nación espiritual. Dígale a su hermano, usted es nación espiritual. Y lo tenemos que diferenciar de las naciones naturales, que son las naciones que ya están compuestas por el sistema humano. Usted sabe lo que estamos hablando. Pero la nación espiritual es la que ha nacido de Dios. Alaba la gloria de Dios. Hay alguien en esta casa que dice amén. Entonces, iglesia, nosotros estamos rodeados de una generación que es peligrosa, de una generación que requiere que se esté peleando por ello ardientemente. Y mira que yo voy a pelear por ustedes también ardientemente. Y espero que ustedes peleen también por mí ardientemente. Alaba la gloria del Señor. Dígale a su hermano, no te puedes conformar. Atraviesa ese umbral. Atraviesa el umbral. Por esa rendija, atraviesa en el nombre de Jesús. Métete, atraviesa ese umbral. Quita el cansancio en el nombre de Jesús. El umbral del cansancio, el umbral del fastidio. ¡Ay, qué fastidio! Atraviesa el umbral del desgano, porque detrás de eso hay un gran poder esperándote. El poder de Efesios capítulo 3, 20, según el poder que actúa en nosotros. Y quiero que usted reciba esta palabra en tu espíritu, comenzando este año, según el poder que actúa en nosotros. Muchos quizás están fastidiados, muchos están desganados, muchos están cansados, muchos se quedan allí en el camino pensando saber lo que hay detrás porque creen que se la saben todas. No, yo sé, yo anduve por ahí, pero no estás haciendo nada. Nunca sabrás lo que hay detrás hasta que no salga de tu pasividad. Nadie lo va a hacer por ti. Tú tienes que levantarte en el nombre de Jesús. El que tiene al lado no lo va a hacer por ti. Dígale a su hermano, tú te tienes que levantar en el nombre de Jesús. Porque tú eres la autoridad.
autoridad tiene que respetar a papá y mamá. La mamá con su autoridad está sujeta a su esposo y ambos llevan lo que es el hermoso hogar del Señor. Y el esposo es la autoridad, pero tiene que llevar la autoridad sabiamente, sin maltratar, ¿me entiende?, a su cónyuge. Entonces dígale al que tiene al lado según el poder que actúa en nosotros. Porque mucho más allá del cansancio, mire, usted puede estar cansado, hermano. Usted puede estar fastidiado de la vida. Usted puede tener desgano, hermano, pero tú no te puedes quedar allí. Porque mucho más allá, cuando tú atravieses eso, te vas a dar cuenta que hay poder de Dios cuando tú entras en la actividad del Evangelio. Entonces, ¿a qué me refiero? Que la pasividad tiene sus consecuencias. Dígale a su hermano, la pasividad tiene sus consecuencias. Cuando un cristiano no se introduce en la actividad, en las cosas que son verdaderas y se concentra solo en el activismo personal, en el activismo de las cosas humanas, en las cosas naturales, lo que es temporal, dígale a su hermano, entra en pasividad. Y eso no puede ser así. Entonces, yo hoy te quiero enseñar las columnas, las inquebrantables columnas de una nación que ha nacido de Dios, que es la nación espiritual. Y el Evangelio, aquí vamos a ver el calificativo que da el apóstol Pablo, y durante los evangelios, los diferentes tipos de cualidades que en el nuevo pacto lo dan, y las expresiones. Y yo les he llamado las expresiones del evangelio. Yo tengo un listado, hermano, que estuve escudriñando, y son 18 expresiones del evangelio que se encuentran en el Nuevo Testamento. Y yo dije, si yo actúo según el poder que está en mí, conociendo estas 18 expresiones del evangelio, van a ser columnas inquebrantables para mí que soy iglesia. Columnas inquebrantables de una nación, diga conmigo, de una nación que ha nacido de Dios, de una nación que es espiritual. Columna 1, Evangelio del Reino. Aquí vemos, hermano, en Mateo 4:23, que dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñándole a la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí vemos, hermano, que Mateo hace énfasis en la perspectiva de este evangelio, que es gobernado según Dios y no según el hombre. Es decir, que este evangelio yo lo voy a trabajar como a mí me parece, como yo creo. Cuando tú haces esto, las cosas no funcionan. Pero si yo me apropio en el diseño de Dios de esta columna del evangelio del reino, hermano, voy a tener una congregación que está en la justicia, que tiene seguridad, que tiene paz y que es próspera. Alaba la gloria del Señor. Amén. Y dígale que tiene al lado, te tengo buena noticia, hermanito. Dios ha abierto acceso directo a su reino en el ámbito espiritual. Y Él te ha garantizado la victoria en Cristo. Alaba la gloria del Señor. Columna 2, Evangelio de Jesucristo. Marcos capítulo 1, versículo 1 dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Aquí vemos que Marcos hace énfasis en su Evangelio, y él habla que el Evangelio de Jesucristo es la vida, y se muestra a Jesús como el Mesías, como el siervo,
y brinda la manifestación de su poder como Hijo de Dios. Columna 3. Evangelio de Jesús. Hechos capítulo 8, versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anuncia el Evangelio de Jesús. Aquí vemos, hermanos, que el escritor Lucas hace énfasis de este pasaje bíblico cuando él ve, hermano, que en Felipe está el cumplimiento de las profecías. Es decir, que la columna 3 es el cumplimiento de las profecías y que ve a Jesucristo como un siervo sufriente, que Él entregó su vida y que vino a ser el Salvador de este mundo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Columna 4, Evangelio de la paz. Efesios capítulo 6, versículo 14-15 dice: estad pues firme, ceñido vuestro lomo con la verdad y vestido con la coraza de justicia y calzado con los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Aquí vemos el énfasis del apóstol Pablo, que ve el Evangelio de Cristo como el Evangelio de la paz. Aquel Evangelio que un día nos habló y nos reconcilió con nuestro Padre, dándonos a nosotros la paz. Díganle a su hermano que nadie te robe la paz de Dios. El Evangelio del Señor Jesús, columna 5. Hechos capítulo 11, versículo 20-21 dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtieron. Aquí hacen, hermano, un énfasis el escritor Lucas, que él presenta el Evangelio de Cristo, muestra el señorío de Jesús como cabeza y que es la autoridad de todo principado y de toda potestad. Columna 6, Evangelio de aquella promesa. Hechos capítulo 13, 31-33. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nosotros. Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Qué hermoso. Aquí vemos a Lucas, el escritor, dando énfasis cuando él presenta el Evangelio en hecho del cumplimiento de esa promesa hecha por Dios a su pueblo. ¿A través de quién? De los profetas. De que los profetas, lo que habían hablado, han cumplido sus dichos en Jesucristo. Columna 7, Evangelio de la gracia. Hechos capítulo 20, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia. Aquí vemos que el escritor Lucas da énfasis presentando el Evangelio de gracia, que somos justificados solo por la fe en gracia en Cristo Jesús. Columna 8, Evangelio de Dios. Romanos capítulo 15, versículo 15 al 17. Mas os es
escrito, hermano, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sea ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que Dios se refiere. Aquí vemos, hermano, al apóstol Pablo dando énfasis en que Dios, como diseñador del evangelio, ha dado la anticipación de su evangelio por medio de la historia de Israel. Israel siendo la casa de las ovejas, y ahora ya no se le llama a la iglesia oveja, nunca ha salido en el Nuevo Testamento ese escrito. Las ovejas eran para la casa de Israel. A nosotros, como dice Juan capítulo 1 versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad. Otra versión dice, le dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Hay alguien en esta casa que dice amén? Dígale que tiene al lado, usted no es oveja, usted es hijo de Dios. Columna 9, Evangelio del Hijo. Romanos capítulo 1, versículo 9, dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Es decir, hermano, que ahí se hace énfasis en el tema central del mensaje y de la posibilidad de ser salvo solo a través de Jesucristo. El Evangelio del Hijo de Dios es el que nos ha dado la vida. Columna 10, mi Evangelio. Romanos capítulo 2, versículo 14-16 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Tremendo, díganle al que tiene al lado. Aquí vemos a Pablo haciendo énfasis de la apropiación personal de las verdades del evangelio a nuestras vidas. Oye, ¿qué era lo que decía la ley? La ley, cuando alguien, hermano, pecaba, iba al sacerdote, le daba allí, hermano, la ofrenda y escondían con eso, ese simbolismo, hermano, encubrían así el pecado. Pero ahora estando presente Cristo, hermano, consumado es. Ya no ofrecemos ya corderito, ya no ofrecemos nada de eso, porque solamente Cristo se llevó toda tu culpa, todo nuestro pecado, todo nuestro castigo, todas nuestras transgresiones. El castigo de nuestra paz, hermano, fue sobre él y por su llaga hemos sido nosotros curados. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Hay alguien en esta casa que dice amén? Por eso Pablo le dice, mira, la naturaleza de la ley es eso. En otras palabras, la naturaleza del Evangelio de Cristo va a sacar a la luz los secretos de los hombres, porque Cristo exhibió públicamente, amén, hermano, a Satanás y a todos sus demonios. Por eso, hermano, el enemigo no tiene parte con la iglesia de Cristo. El enemigo no tiene parte con tu casa.
El enemigo no tiene parte con tu hogar, no tiene parte en tu negocio, no tiene parte en tu finanza. Y dígale a su hermano, porque mayor es el que está en ti, hermano. Columna 11, Evangelio de Cristo, Romanos 15, 19. Con potencia de señales y prodigio en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén o por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Es decir, hermano, que Pablo estaba en plena actividad. Es decir, hermano, que Pablo hizo énfasis del Evangelio de Cristo, la manifestación de Jesús, como Cristo quería, hermano, como Mesías, que la iglesia pudiera, hermano, entrar en esa encomienda apostólica. Es decir, hermano, que Pablo, él predicó en los alrededores hasta Ilírica, desde Jerusalén, y que todo fue llenado por el Evangelio de Cristo. Sus vecinos están siendo llenados por el Evangelio de Cristo. Tu hogar está siendo llenado por el Evangelio de Cristo. Tu casa, tu familia está siendo llenado por el Evangelio de Cristo. Tu universidad está siendo llenado a causa del Evangelio de Cristo. Columna 12, Evangelio de la gloria de Cristo. Segunda de Corintios 4, 3, 6 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre lo que se pierde está encubierto, de los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestro siervo por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciesen la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces Pablo, hermano, hace énfasis que solo a través de Jesucristo es que podemos recibir vida nueva y tener la posibilidad de llegar a conocer el amor de Dios. Si usted no se levanta, Dios levantará a otro. Pero ¿por qué Dios está usando más al hermano? ¿Por qué toma más en cuenta a este? No, hermano, porque Dios fue quien lo tomó en cuenta. Denle un fuerte aplauso al Señor. Porque yo tengo 5 años congregándome y apenas, miren, este tiene 3 meses y ya está predicando, ya está en actividad, porque se llenó según el poder que actúa en nosotros. Efesios 3:21. Porque se dejó, hermano, llenar de ese poder que ya está en tu vida. Pero a causa del fastidio, a causa de la pereza espiritual, no me importa, pero Dios, más temprano que tarde o más tarde que temprano, como usted lo quiera ver, Dios, hermano, nos pedirá cuenta de lo que hagamos o dejemos de hacer. Alaba al Señor, alaba a Cristo. Columna 13, el evangelio de la incircuncisión y de la circuncisión. Gálatas capítulo 2, versículo 7 y 9. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión también actuó en mí con los gentiles.
Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefa y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Gloria a Dios, amén, hermano. Que Dios levanta hombres y mujeres como Jacobo, como Cefa, como Juan, que son a nuestro alrededor como columna, y que Dios sigue levantando hombres como Bernabé, amén, hermano, que están con nosotros, que dan compañerismo, porque nosotros, hermano, el evangelio que nos ha sido encomendado a cada uno de nosotros, tenemos que llevarlo hasta lo último de nuestra fuerza. Aquí Pablo, hermano, da ese énfasis en las diferentes formas del evangelio. A Pedro lo manda al evangelio de la circuncisión, y en cambio a Pablo la circuncisión era a los gentiles, y la incircuncisión y de la incircuncisión era dada a los gentiles, a los que no eran judíos. Ahora bien, ahora estando presente Cristo, hermano, hasta el mismo pueblo de Israel está anexado también a la iglesia cuando ellos confiesan a Cristo como su Salvador. Denle fuerte aplauso. Por eso Pablo dijo en Romanos capítulo 1, versículo 16: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, primeramente a los judíos, diga conmigo, a los de la circuncisión, y después para los griegos, diga conmigo, para los de la incircuncisión, que son los gentiles. Columna 14, evangelio de vuestra salvación. Efesios 1, 13, 14 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Diga conmigo, las arras del Espíritu, con la cual fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Aquí el apóstol Pablo habla, amada iglesia, de la obra del Espíritu Santo que hace en nuestras vidas cuando nosotros escuchamos su palabra, y al recibir esa palabra de verdad, viene a nuestras vidas en salvación y nos da la vida eterna. Columna 15, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Efesios capítulo 3, versículos 8 y 9 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a toda cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos de Dios, que creó todas las cosas. Aquí Pablo hace énfasis de las abundantes riquezas de Cristo, que están contenidas, que están encapsuladas en el evangelio vivo. Ese evangelio está aquí. Este evangelio está aquí en tu corazón. Alaba la gloria del Señor. Y ese evangelio nos ha dado la vida eterna. Está dentro de ti, nunca te dejará. Amén, iglesia. Columna número 16, evangelio del Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 al 10. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús.
desde el cielo con los ángeles de su poder, en forma de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos, a ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre nosotros. Pablo, hermano, hace mucha énfasis de la justicia que ejercerá en forma de la ira de Dios, y que cuando se manifieste como rey y traiga retribución y recompensa. Columna 17, Evangelio de Dios bendito. Primera de Timoteo 1, versículos 8 y 11 dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso Evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Pablo, hermano, se da cuenta del Evangelio de Dios bendito, dando énfasis de que usted y yo tenemos que dar continuidad al Evangelio, a los principios espirituales de la ley dictada por Dios en los dos pactos. Si hay que enseñar algo del antiguo pacto, lo llevamos a la verdad presente en Cristo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Si cuando Moisés, cuando la roca que la golpeó con la vara, hermano, simboliza a Cristo. Ahora Cristo, en el nuevo pacto, estando presente, dice la palabra que Cristo es la roca inconmovible de los siglos. Denle un fuerte aplauso al Señor. Columna 18, esta es la última. Evangelio eterno. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Aquí Pablo, hermano, se da cuenta y hace énfasis del alcance del Evangelio eterno, que va a trascender por encima de los tiempos de los hombres. Es decir, hermano, cuando la iglesia de Cristo, hermano, sea raptada, continuará, hermano, predicándose el Evangelio eterno. Dígale a quien tiene al lado: eso es gracia. Es la gracia de Dios. Y yo quiero que usted se ponga de pies. Las inquebrantables columnas, nación espiritual, da 18 expresiones del Evangelio que se encuentra en el Nuevo Testamento. Es lo que el apóstol Pablo habló en Efesios capítulo 3, 17, 19, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigado y cimentado en amor, seáis plenamente capaces
de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Yo quiero orar por ti, iglesia. Nuestra gran comisión: predicar el Evangelio de Cristo a toda criatura, impactando a las naciones con el mensaje de salvación. Somos Comunidad Cristiana